La aventura de Forum empezó porque Antonio Martín propuso al señor Lara que editáramos tebeos en el Grupo Planeta. Antonio y yo trabajábamos ya en Planeta desde el año 1973. Él en la redacción y yo en el departamento de diseño. Hacíamos maquetación y diseño de portadas, de libros, de todo tipo, de novelas, fascículos, enciclopedias, un poquito de todo. Y entonces nos propusimos editar tebeos dentro de Planeta. Y el sello de Forum vino de que tenían ya esa marca Forum, que ya se había utilizado para otros productos de Planeta cuando editábamos revistas, fascículos y otros productos, y de pronto Forum nos gustó y le pusimos Forum a Planeta Cómic. Uno de los grandes hallazgos de Forum fue el tener contacto con los lectores desde el primer día. Nadie en Bruguera, ni en Tebeo, ni la gente que editaba tebeos en aquel entonces se preocupaba de qué opinaba el lector, ni qué decía, se daba por supuesto que les gustaba y ya vale. Y entonces en Forum creamos dos secciones que fueron un exitazo, que fue el correo de los lectores. Estamos hablando del año 83, no existía internet, nadie mandaba emails porque no existían, sino que era correo puro y duro, o sea, la gente escribía cartas a mano, las echaba al buzón, venían con su sello, o sea, que se tomaban la molestia de comprar un sello, meter una carta en un sobre, mandarla por correo, y constantemente cientos de cartas recibíamos. Yo me peleaba con gente que decía: pero si sois tebeos, lo que estáis editando son tebeos, ¿por qué le cuidáis tanto como si fuera un libro de arte? Digo, porque para el lector tan importante es que compre un libro con las obras completas de Picasso, de Velázquez o de Goya, como que lea un tebeo. Ese tebeo tiene que estar bien editado, tiene que estar publicado con cariño. Nuestra primera novela gráfica, Dios ama, el hombre mata, que se imprimió en Fuenlabrada, se cuidó allí hasta el último detalle, viñeta a viñeta, y se estudiaron las tintas para que tuvieran un color especial y para que el lector se diera cuenta de ello, y se dio cuenta de ello. Y luego el otro, el contacto directo con los lectores, que eso a muchos editores nos dicen: pero bueno, esto es un trabajo añadido, tenéis que vivir en la editorial, porque además de rotular, además de escribir, de dibujar, tenéis que contestar cartas. Digo, sí, pero este es precisamente el secreto, de que los lectores sepan que hay alguien ahí que hace un producto para ocuparse de ellos y para que se lo pasen bien y para que diviertan y para que disfruten con lo que estamos haciendo. Entonces, en esta labor tan importante es el que edita como el que lee, el lector como el autor, como el editor. Y además el equipo de edición tiene que cuidar de ello entre varias personas. Y acertadamente Antonio Martín se rodeó de un gran equipo para poder hacer esta labor. Que los personajes que contestaban los correos fueran también personajes de cómic, ¿no? Y entonces, de acuerdo con el guionista o con el autor de los correos, uno de los que más correos escribió fue Francisco Pérez Navarro, que ideó los personajes del Dr. Átomos y el profesor Loki y otros. Me sugirió unos dibujos de cómo podían ser estos personajes. Entonces hice unos apuntes. El Dr. Átomos iba con una capa volando, uno era gordito, el otro muy delgado, por aquello del contraste, ¿no? Loki era delgado y Átomos era gordito, y Átomos además lo dibujé así, volando, con las manos abiertas. Ese dibujo lo conservo y está en la exposición del Museo de la Ilustración. Nuestra ilusión era publicar tebeos de autores españoles. Entonces solicitábamos que la gente que quisiera presentar dibujos, que los hiciera. Y teníamos una sección que se llamaba Puertas Abiertas, donde publicábamos pin-ups. Y ahí fue en esa sección de Puertas Abiertas donde salieron las primeras ilustraciones de Salvador Larroca, de Carlos Pacheco y de un montón de autores que luego, a través de una colección que se llamó Línea Laberinto, publicaron historietas enteras. Y allí colaboró Jesús Merino, colaboraron Sergio Sandoval, Óscar Jiménez, muchísimos autores. Entonces y ahora
los dibujantes españoles, salvo raras excepciones, no venden cientos y cientos de álbumes, ni cientos de cómics. Yo diría que el único autor español inmensamente popular es Ibáñez y su Mortadelo. Pero es que ves otros personajes de autores que son muy buenos, pero precisamente trabajan en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos o en cualquier otro país, porque aquí venden poco. Pero no cuando la época de Línea Laberinto, es que ahora también, No hay suficiente público en este momento en España para que un autor español pueda vivir de su obra, ya digo, salvo raras excepciones. Rafael López Espí es un autor que ya desde los años 50, incluso antes, ya venía trabajando desde Barcelona para el mercado no solo español, sino incluso internacional. De alguna manera abandona lo que es el tema de los cómics, de dibujar cómics, para centrarse en la ilustración. Y entonces empieza a realizar ilustraciones para los cómics de Vértice que llevaban material Marvel. Esto es importante comentarlo, porque en aquella época, como la edición española era muy diferente a la norteamericana, los editores se encontraban con que para manipular el material original y ponerlo de cubierta con los elementos españoles era realmente muy complejo. Entonces preferían encargar cubiertas expresamente para la edición española. López Espí es la imagen de Marvel en España, te diré que es en los años 60, 70 e incluso 80. Porque lo que nos encontrábamos, los que leíamos cómics en aquella época, es que los cómics de Marvel se editaban básicamente en blanco y negro. El color llegó muy tarde. Entonces la única manera que teníamos para saber cómo eran los personajes era fijándonos en las cubiertas. Y además había una cosa también importante, que sobre todo en las cubiertas que realizó para la primera etapa en Vértice, solían estar pintadas, con lo cual eran cubiertas artísticamente muy trabajadas, con unos enfoques y con unos detalles y unas composiciones realmente muy trabajadas, muy complejas, y entonces de alguna manera tenían una función casi hipnótica, es decir, que los niños jóvenes que veíamos aquellas cubiertas, solo viendo la cubierta decíamos: ¿qué te veo más interesante? Imagino que lo que debía pasar es que en algunos casos sí que podían disponer que López Espí sí que disponía de la documentación norteamericana para poder hacer la cubierta, mientras que en otros casos a lo mejor no podía. Y entonces supongo que él debía ir juzgando qué era mejor hacer en cada caso. En algunos casos, efectivamente, la cubierta de López Espí es muy parecida, si no igual, a la norteamericana. A veces es la norteamericana con diferentes modificaciones, o a veces es simplemente una nueva versión. Pero desconozco exactamente qué le llevaba a eso. A ver, lo que sucedió fue que a través de contactos, pues me entero de que López Espí no solo está vivo, sino que está en activo, que es decir, trabaja para un estudio de animación, y él está pues prácticamente pues en la plenitud de su arte. Entonces al enterarme de eso, pues bueno, pues removí cielo y tierra pues para ver si podía ponerme en contacto con él. Lo conseguí. Nos conocimos, nos entendimos a la primera, y entonces lo convencí para que volviera a hacer cubiertas para Marvel. Y he de decir que su profesionalidad y su arte fueron fantásticos. Fue un placer trabajar con él.
creo que lo que pasó en España fue que por un lado estaba la valoración de Marvel como producto y la valoración de López Espí como artista. Y creo que como durante muchísimo tiempo los cómics Marvel no fueron apreciados por parte de la crítica de este país, eso hacía que López Espí como imagen de los cómics Marvel pues tampoco lo fuera. Pero el tiempo ha ido poniendo todo en su sitio, y entonces al mismo tiempo que la crítica y la gente iba realmente valorando el trabajo de Marvel, que es de Jack Kirby, de John Buscema, de Stan Lee, Steve Ditko, etcétera, etcétera, pues se dieron cuenta que los cómics Marvel en España, su sello era el de López Espí, y entonces ahora efectivamente López Espí tiene pues un poco el reconocimiento que se ha merecido siempre. Realmente se pensaba en ellos como personajes reales, y por tanto cuando los dibujaba como si fueran reales. Él decía, si Spider-Man existiera en realidad, ¿cómo sería? Como lo dibujo yo. Entonces esa interpretación creo que ha aguantado el paso del tiempo y lo aguantará sin duda.